y Estado Abierto, pero no puedo dejar de decir que además es ministro de Justicia y es ministro de Defensa en gobiernos anteriores, por lo tanto, muy bienvenido, José Antonio, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Alejandra. Saludar a todos los presentes. Quería primero decir que encontré a dos personas que me importa mucho que estén acá, que es Catherine Castillo y Andrea Calderón, que son de la Contraloría General de la República, con quienes trabajamos en la comisión asesora de la Contralora, representamos unos programas bastante interesantes en materia de anticorrupción, de desarrollo de la Contraloría, así que qué bueno que estén acá y que estén presentes. También saludar al juez de policía local Andrés Celedón, un juez de policía local de Europea, con Peter, que es el presidente del Estado Abierto Mundial. Lo estuve escuchando en Copiapó. Es increíble como todo lo que es justicia abierta lo ha traducido a la realidad, al territorio, así que por eso quería saludarlo. Y los quiero llevar un poquito al pasado, fíjense. Algunos de ustedes ni siquiera eran prospectos de ser humano. El año 1993, recién recuperada la democracia, un país muy quebrado, y empezamos a trabajar en el desarrollo de un nuevo proceso, que integré, de justicia. Teníamos en esa época un sistema penal que era inquisitivo, que un juez investigaba, acusaba, sentenciaba, hacía todo, y un poderoso actuario y un funcionario que era el intermediario entre el juez y la opinión pública. Iniciamos todo el proceso de la reforma procesal penal, y en el año 2000 la inauguramos, la reforma procesal penal, en La Serena, en la región de Coquimbo y en la Araucanía. Y me acordaba y recordaba porque en esa época teníamos los jóvenes por la reforma, éramos militantes de la reforma procesal penal, creíamos en la reforma procesal penal y teníamos la convicción de que era un cambio profundo en la sociedad chilena. Y hoy día sentado acá veo militantes del Estado Abierto, de la justicia abierta, que es súper interesante el proceso, porque es la mirada de hoy de algo que nosotros iniciamos. Piensen ustedes que ese fue el primer proceso de justicia abierta en Chile, porque transformamos la justicia inquisitiva en una justicia acusatoria, en la cual todo es visible, todo se discute ante el juez. Tenemos un problema con el Ministerio Público que es un tanto críptico. Ese es un gran problema de la reforma que no logramos en esa época resolver y que tenemos que resolverlo en algún momento. Pero en fin, lo digo porque creo que en esa época se hizo un esfuerzo enorme y hoy día se está haciendo otro esfuerzo enorme por recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia, que no es fácil. Pensé que en este análisis que yo les traigo, los niveles de confianza en las instituciones chilenas son, lo dijeron acá, bajísimos, pero son tremendamente malos. Y fíjense que en el caso de un análisis que se hace en una de las encuestas, las primeras instituciones que están bien valoradas en Chile son la PDI, las universidades, Carabineros y las Fuerzas Armadas, que están entre el 57 y 60%. Luego bajan los diarios, la Iglesia Católica, los municipios, las empresas privadas, del 25 al 3%. Pero nuestro problema es que las instituciones, el gobierno está en el 16%, las instituciones, me refiero a los poderes del Estado, el gobierno en el 16%, los tribunales de justicia en el 14%, el Congreso en el 8%, y entre medio, el Ministerio Público con un 15%, los partidos políticos con un 3%. O sea, estamos en una situación extrema, grave, difícil e institucional, porque nuestro interés por la justicia abierta, por el gobierno abierto, finalmente es algo vital, que es defender nuestra institucionalidad democrática, que tengamos legitimidad en el desarrollo de las tareas que realiza esta institucionalidad. Y ahí yo escuchaba también las exposiciones
yo creo que hay dos caminos que hay que recorrer juntos, que es el Estado abierto, justicia abierta, y lo que es la integridad de las instituciones y sus miembros. Por eso creamos esta red con este nombre a lo mejor un poco particular, porque en esa línea, si uno analiza en estos caminos, no hay duda en ambos que la justicia abierta tiene un camino muy avanzado. No parte de cero, se identifican avances concretos. Hoy es posible acceder a miles de fallos judiciales de forma gratuita y directa y en formatos digitales, lo que hace fundamental romper la información que antes tenían probablemente solo los abogados o los grandes despachos legales. La posibilidad cierta de analizar la gestión de los tribunales a través de datos estructurados, y eso permite que académicos, periodistas hagan análisis sobre los fallos publicados. También es importante un avance en la transparencia activa que hoy día tenemos, que es la obligación de los tribunales de publicar información institucional, presupuestos, declaración de intereses, etc. Todos avances inmensamente valorables y que hace pocos años no existían. Sin embargo, en nuestra opinión, aún hay desafíos pendientes, que son, aquí se ha dicho, claro, y yo creo que es real que tenemos muchos más antecedentes publicados, pero son de difícil acceso y comprensión de la ciudadanía por el formato en que están estructurados. Son difíciles. Yo soy un analfabeto tecnológico, me cuesta un mundo hacerlo. Intento, pero es difícil. Eso es un tema fundamental. Es indispensable simplificar aún más el lenguaje, que es hermético para el ciudadano común. Es importante que el ciudadano común sepa por qué se resuelve de determinada manera y que tenga una explicación clara y concreta. Es difícil entender los fallos judiciales. Por lo tanto, también ese es lenguaje claro, justicia directa, conocimiento de la ciudadanía. La justicia abierta requiere no solo publicar lo que se decidió, sino por qué de forma comprensible. Y como nada en estas tareas es fácil, nada, sobre todo en este ámbito, hay que compatibilizar la transparencia, el lenguaje claro, con la protección de datos personales. Es un punto de tensión constante. Hay que equilibrar el derecho a la información con el derecho a la privacidad, especialmente en caso de menores víctimas de delitos sexuales o datos sensibles. La tarea entonces es ser transparentes, claros y respetar los derechos de las personas. Una conclusión un tanto compleja, pero es la tarea. No es fácil, y concordaremos que aún es más difícil cuando tenemos una prensa extremadamente activa en denunciar hechos y señalar responsables sin que exista un fallo condenatorio. El que es acusado por los medios de comunicación dejó de ser inocente a partir de ahí, de todas maneras. Aunque después logre lo que logre, es culpable. Por lo tanto, también eso es parte de lo que vivimos el día a día. Y ese es otro de los grandes desafíos de la justicia abierta. Cómo compatibilizar todo este proceso de transparencia y de conocimiento con la sola publicación de los fallos que el ciudadano lee y no comprende en su totalidad, versus esta publicación de titulares y las declaraciones de culpabilidad que de ellos se desprenden. Por lo tanto, es necesario, a nuestro juicio, cerrar el círculo, en el cual la ciudadanía tenga la información completa, la comprenda y pueda realmente discernir frente a la facilidad de la condena mediática, y preservar algo que es tan importante para una sociedad democrática y para todos nosotros, que es el principio de inocencia, irrespetado, irreconocido. Eso es difícil en una sociedad. Cuando las personas reciben un impacto tan fuerte, voy a mencionar un par de casos, el proceso de destrucción familiar, el proceso de destrucción de su vida es tremenda, porque no existe en Chile el principio de inocencia. Yo creo que es una tarea fundamental de este proceso de transparencia, de lenguaje claro, de lo que es la justicia abierta, lo que es el Estado abierto. El segundo camino, por eso decía dos caminos, justicia abierta, el segundo camino es de la integridad de las instituciones.
Este es de los más difíciles y complejos que la sociedad aborda. Nuestro país tiene un conjunto de leyes. Ley anticorrupción, responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos económicos, aumento de penas, transparencia de la administración pública, estrategia nacional de integridad. En el Poder Judicial esto, las normativas las ve finalmente el Código Penal, el Código Orgánico, el nuevo Código Ética Judicial. No podríamos decir que nos faltan normas, que la institucionalidad, por lo menos legal, existe. Lo que sí creo yo que podemos decir, que frente a las nuevas amenazas que enfrenta el mundo, como el crimen organizado y su poder de penetración en las instituciones a través del poder del dinero o de la amenaza, seguimos siendo débiles. Y ello nos lleva a lo que señala la convocatoria de este seminario. Voy a leerlo, entre comillas. Comillas. Los hechos de corrupción en los sistemas judiciales de la región han afectado la independencia, el respeto y la confianza ciudadana, generando desigualdad social y debilidad institucional. En esta línea está explicado claramente los impactos que tenemos en función de lo que acabo de mencionar. Entonces, en nuestra opinión decimos es indispensable que esos dos caminos concurran, vayan juntos. Son líneas de trabajo complementarias que requieren de integración. Uno habla de probidad, ética, prevención del delito, el otro de transparencia, datos abiertos, participación ciudadana, lenguaje claro, etc. Señalábamos al comienzo lo importante que es para el sistema democrático la justicia, pero no solo para resolver los problemas, sino que es indispensable que esta justicia tenga los más altos estándares de probidad y que la ciudadanía tenga los elementos necesarios para poder evaluarlos. En esta línea tenemos la opinión de la élite, la opinión que todos decimos, que a pesar de las situaciones vividas en los últimos tiempos, nuestras instituciones están lejos de ser cooptadas en su totalidad por las instituciones criminales. Existe el problema, pero aún es focalizado. Esa es nuestra explicación. El tema es cómo lo contrastamos esto con la opinión pública, que es diferente. Las instituciones tienen una muy baja valoración por los casos de corrupción que hemos conocido y por la sensación histórica que existen diferencias sustanciales. Lo decía el ministro, secretario general de la Presidencia, y comparto su opinión. Entre la justicia, lo digo un poco más bruto, pero es así, para ricos y la justicia para pobres. Eso es un tema histórico, eterno, que también hay que romperlo, porque hay tremendo esfuerzo en la Defensoría Penal Pública, que costó un mundo que se creara la Defensoría Penal Pública en ese pasado que le decía a usted que se incorporara. Están las corporaciones, están un montón de esfuerzos tratando de lograr los cambios, pero está esa sensación. En ese sentido, la fundación que formamos busca colaborar con las instituciones para intentar romper con estas expresiones arraigadas en nuestra sociedad. Es difícil el trabajo, pero es necesario. Si queremos recuperar el valor de las instituciones en general y de la justicia en particular. Bueno, para ello hemos tomado algunas decisiones y diseñamos lo que hemos denominado, no un nombre muy especial, pero hemos denominado el Observatorio de Integridad y Seguridad Pública, cuyo objetivo es procesar evidencia verificable con metodologías que se repliquen y se publiquen abiertamente. En castellano, ¿qué queremos? Queremos hacer un catastro de los hechos de corrupción. ¿Qué ha pasado con las denuncias que se hicieron? Públicamente esas personas todas destruidas. ¿Qué pasó en el proceso? ¿En el tiempo? ¿Y cuál fue el resultado? Entre medio, cuáles fueron los costos, los tiempos, los impactos públicos, etc. Entonces, es una señal importante. ¿Por qué? Porque cuando uno dice y lee los titulares y dice este es culpable, termina siendo inocente y nunca vuelve a ser inocente. Entonces queremos dar esa posibilidad de tener análisis claros, precisos por parte de la comunidad. Y lo segundo, algo que
que es complejo, pero que hay que hacerlo, queremos analizar el funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo funciona? Sí, en definitiva, el resultado final de la valoración que tenga la gente por la justicia tiene que ver con el resultado que la justicia tiene respecto de su problema. Y eso tampoco lo analizamos. Existe la cifra, existe todo, pero hay que decir. Y ahí nosotros ponemos algunos temas. Bueno, queremos que el ciudadano pueda diferenciar entre lo que es una denuncia y lo que es realmente un hecho condenado por sentencia firme y ejecutoriada, sea en la vía administrativa o penal. Sentencia firme y ejecutoriada, un lenguaje muy abierto. Digo yo. Muy claro. Pero ese es el problema. Hay que transformar esto en algo común. ¿Qué tiempos demora? Los recursos utilizados, los impactos en la comunidad y los resultados finales de esa investigación, como lo decía. Ejemplos. Fíjense. Casos. Soquimich. Investigación duró 10 años, de 2014 al 2025. El juicio oral se extendió por 3 años. El proceso judicial incluyó 981 días de juicio, 558 audiencias, 1000 testigos, centenar de peritos, más de 16.000 documentos, costo más de 2.000 millones de pesos, veredicto absolución. Fíjense, ¿por qué yo lo manifiesto? Porque esto es un problema. 10 años estuvimos todos convencidos de algo. Todavía no termina esto, pero está. Y hoy día tenemos entonces el resultado final. ¿Cuál es la opinión de la gente? Nuestros gallos lograron algo. Son poderosos. Entonces no tenemos respeto por el sistema, no tenemos respeto por los fallos, no tenemos respeto por la justicia. Entonces para eso queremos tener este proceso que les señalaba con anterioridad. Y el segundo, escándalo conocido como caso Autos. O, no voy a pedir el abogado para no. Eso nos trae otro gran problema que tiene que ver con esa crisis, ese escándalo trae como consecuencia la suspensión de varios magistrados, jueces, la aprobación de acusaciones constitucionales, juicio político, debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el Poder Judicial para aumentar la transparencia y el control, una ministra de la Corte Suprema presa. Eso es lo que no tenemos cómo atacarlo, sino con la capacidad de información, de entregar el proceso a la gente, que la gente lo escuche, lo sepa, lo conozca. Tú decías, o alguien, no me acuerdo, decía que el proceso que muestran termina siendo inocente el Grinch. El Grinch. Bueno, pero estos temas que estoy mencionando son tremendamente duros para lo que estamos trabajando hoy día. Porque al final, por mucho que se haga, es difícil que todas estas cosas la gente las resuelva de una manera distinta que no sea aquella bombardeo diario permanente que señalaba con anterioridad. La segunda línea que hemos incorporado es la Contraloría Ciudadana. Esto es por osmosis con la Contraloría. Y la idea es canalizar alertas y denuncias en el ámbito, todos los ámbitos, administrativo, penal, canalizarlos hacia a los lugares donde se resuelva esto, defensoría u otros, para los efectos de también hacer un seguimiento y poder dar respuesta a la ciudadanía. Votamos la Contraloría, una de las críticas que nosotros hacíamos a la Contraloría es que no respondía a tiempo. Demora, hacen denuncias, no reciben respuesta. Eso es lo que nos produce esta falta de credibilidad. La tercera línea es la Academia de Integridad y Estado Abierto.
también me alegra mucho, escuchaba del encargado del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia respecto a estos temas. Es el lograr que transferir estas cosas, este conocimiento a los colegios, a las universidades, a los centros de organizaciones sociales, es decir, darle el movimiento preciso e importante para que esto se conozca. Yo contaba hace tiempo atrás que me encontré en una parte con muchos profesionales, abogados, ingenieros, etc. Y les pregunto, ¿conocen el Estado abierto? Yo pensé que iba a haber una ovación. Me miraron. Y la justicia abierta, ven abogados. Entonces algo pasa. Estamos encerrados a lo mejor. Nos falta eso que mencionaba, estaba ahí, y nosotros queremos ser parte de esa idea de colaboración. Creemos que es relevante, por ejemplo, también integrar en nuestra nueva red los temas que tienen que ver con el Parlamento, con las leyes. Usted se fija, en este país es legalista absoluto. Y cada vez que hay un escándalo, sale una ley y una institución. Y creamos instituciones, creamos leyes y seguimos creciendo. Entonces creemos que es interesante hacer esos análisis, proponer soluciones, integraciones, lograr que de alguna manera la institucionalidad sea un poco más liviana, pero más efectiva en el cumplimiento de las tareas. En ese sentido, no es novedad nada, pero creemos que es necesario tenerlo como parte de la sociedad civil desde el exterior, que es más fácil a veces ser mucho más claro en las cosas que se dicen. Y yo creo que para lograr todo esto hay que ser claro, hablar con la verdad, ser una pesadilla para dar a conocer lo bueno y dar a conocer lo malo. En esta línea de transparencia hay otras áreas que abordar, con el afán de cumplir estos propósitos indicados. En honor al tiempo solo me voy a referir a uno. Pero les pregunto a ustedes y a mí mismo, ¿hay algo más crítico y difícil de entender que los recursos utilizados en la justicia? Yo creo que no. Yo que fui, como aquí contaba, largamente he estado en el Estado. Me costó mucho entender el famoso clasificador presupuestario y poder entender los ítems, los subtítulos, no sé cuánto, en fin. Imagínense un ciudadano común. Es mucha la dificultad. Entonces, es importante que en ese sistema también el justicia en su conjunto sea su relación con la comunidad muy abierta, con datos claros y precisos, los recursos que tiene el sector justicia, el uso de los mismos. Lo que sí sabemos, y eso sí que es normal, que los recursos son insuficientes. ¿Será cierto? Me dicen a mí que el Ministerio Público dice que le falta plata. ¿Será cierto? Yo les digo que no. Porque para que sea cierto, tengo que ser capaz de analizarlos y tengo que ser capaz de pedirles cuenta. ¿Por qué? Solo un dato. 1.500.000 delitos. No, 1.600.000 delitos. 1.500.000 víctimas. 1.600.000 actuaciones. Y solo 280.000 condenados. Muertes, medida alternativa y sentencias definitivas. Todo lo demás no perseverará todo el cajón. Entonces me pueden decir, nadie les ha preguntado por qué. Entonces hoy día, como tenemos el problema de la criminalidad más grave, se han creado diversas instituciones, Fiscalía Supraterritorial, este plan de calle segura, junten la plata. ¿De cuántos delitos estamos hablando? De 1.500 delitos, de 1,5 millones. Entonces, es un tema fundamental en la credibilidad y la transparencia que debe haber. Por otro lado, el Poder Judicial. Voy a decir algo plural, pero bueno, no soy ministro. ¿Por qué la mitad del día
la infraestructura del Poder Judicial no se usa? ¿Por qué? Mañana voy a perder todos los juicios. Pero pregunto, no entiendo. Cuando podrían hacerse, ver audiencias, pues no sé, pero ¿por qué? Faltan jueces, el problema no lo sé, pero ese análisis, lo sé, pero no lo voy a decir. Ese análisis es el que hay que hacer, es el que hay que discutir y es el que hay que ser incisivo, ser problemático en la idea de la construcción, no de la destrucción, no en nuestro sentido. ¿Cuáles son los niveles de carga de trabajo en audiencia en el sistema procesal penal? ¿Algunos saben cuántas audiencias son las que lleva cada juez, cuánto horario tiene, todo? Pero no está público. Yo lo pedí. Entonces, se requiere tener ese análisis. Es fundamental. ¿Cuáles son los tiempos de resolución? Perdón que me entiendo un minuto. Pero yo conozco recursos de protección que se demoran enormidades. ¿Y a dónde está la protección al final? Fíjense por un caso que está ahora. San Antonio Hospital, echan al director del hospital porque había contratado a una ministra del gobierno anterior, la echan, la ministra del gobierno anterior está trabajando, la pobre que la contrató le echaron, recursos de protección pendiente hasta ahora. Entonces la urgencia también es necesaria y el análisis. Yo esto que digo lo digo abiertamente, pero entiendo que hay algún problema, pero tenemos que ayudar a mejorar esos problemas, de eso se trata. Bien. Finalmente, en esta tarea que nosotros queremos emprender, que es difícil, pero creemos que es necesario articular explícitamente la justicia abierta con la integridad. Datos judiciales abiertos vinculables con la Contraloría General de la República, justicia electoral, otros tribunales especiales, etcétera. Son todos hablando de los temas de justicia, pero esto va más allá que eso. Para un trabajo eficiente es necesaria la trazabilidad, que esta trazabilidad sea sistémica y no sectorial. La justicia abierta y todos los esfuerzos que se hagan son las herramientas más potentes que tenemos para restaurar y fortalecer la confianza en nuestras instituciones. Y esto se logrará cuando un ciudadano común pueda entrar a una plataforma, entenderla y tener toda la información necesaria, poder razonar en libertad, con plena conciencia, decidir sobre una de las más importantes instituciones de un Estado democrático de derecho. Me refiero al sistema de justicia. En esta línea estamos trabajando, buscando la integración a la red de otros actores del ámbito público y privado, y con ello desde la sociedad civil poner un grano de arena para impulsar la integridad y el Estado abierto como un conjunto de tareas cuya finalidad última es fortalecer la democracia. Y voy a terminar con un antecedente que es sumamente preocupante para quien tiene, y todos tenemos en su interior, la defensa de algo vital que es la democracia, el Estado de Derecho. Fíjense que la encuesta de Latin Barómetro, a la pregunta sobre apoyo a la democracia, dice: ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Quiero decir que de 18 países de Latinoamérica, aquí sacaron a Venezuela, 7 están entre el 54 y el 62%. Afortunadamente Chile está en un buen porcentaje. Pero 10 están entre el 49 y el 35%. O sea, su valoración de la democracia es muy baja. Entonces creo que todo esto que hoy día vemos y toda esta acción militante, en el buen sentido de la palabra, del Estado abierto, el gobierno abierto, es fundamental para eso, para defender nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Ese es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio Gómez, por esta tanta claridad, ¿verdad?, en mostrarnos los desafíos que tenemos en Chile particularmente. Me quedo con lo de la militancia en el Estado. Somos militantes del Estado abierto.
Y como somos militantes del Estado abierto, vamos a tener paciencia para quedarnos hasta el final. Vamos a hacer ahora un break de un café que ya me están amenazando.